Hola, hola, buenos días. Qué gusto saludarlo. Domingo 31 de agosto del año 2025. Bueno, estamos entrando a una recta, digamos, casi final, sin inicio. Es algo que está pasando en Indecopi en el proceso concursal ordinario de Telefónica, ahora Integratel. Lo hemos señalado en varias oportunidades. Todos los trabajadores activos, cesantes, jubilados deben y tienen que inscribirse como acreedores. Hay muchos derechos conculcados que la empresa no ha cumplido oportunamente y este es el mejor momento de inscribirse como acreedores para reclamar ese derecho. Al final se gana y va a ser la plata de cada uno, lo que se han presentado, ¿no? Ya, les vuelvo a reiterar, hay muchos temas y en este proceso concursal ordinario también preocupa lo que está pasando y lo que va a pasar con los trabajadores que están en actividad. No va a haber negociación colectiva. No sabemos qué tiempo durará el proceso concursal ordinario. 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, no sabemos. Y esto ha sido creado de tal manera para poder liquidar a los trabajadores que están en actividad, teniendo en cuenta que siempre el deseo de Telefónica de la Administración Española ha sido desaparecer a todos los trabajadores sindicalizados, sobre todo a los amigos de la ex CPT y Egentel. Ese siempre ha sido el sueño de Telefónica y no lo ha podido hacer por despidos arbitrarios. Lo único que ha podido hacer es a través de los programas de retiro voluntario o como se le quiera llamar. Pero cuando intentó en el 2000 despedir a trabajadores no pudo. En el 2002 hizo despidos arbitrarios aplicando el artículo 34 de la ley 728 y los trabajadores organizados a través de un trabajo de la organización sindical en ese entonces se logró el fallo del Tribunal Constitucional 1124 y restituyó a todos los trabajadores. O sea, todos los trabajadores que fueron despedidos el año 2002 y retornaron al trabajo, todos cobraron sus devengados. CTS, utilidades, en fin, todo. Unos todavía no han cobrado el tema de utilidades, pero están en la obligación de reclamarlo, porque si a uno se les pagó, ¿por qué a los otros no? Esto se llama discriminación, entonces tienen que ponerse la barba de remojo, pero ahí queda un tema que llama poderosamente la atención, ¿no? Si nosotros fuimos obligados a ir a una huelga y el Tribunal Constitucional nos da la razón, si se pagó los devengados a los trabajadores que fueron despedidos y después repuestos, a nosotros que nos obligaron a ir a la huelga por solidarizarnos y defender a nuestros compañeros, también deberían de pagarnos, porque la huelga no fue declarada ilegal, improcedente. Entonces, oportunamente se conversaba con la empresa y bueno, no había voluntad política. Pero este es el mejor momento de reclamar. Les recuerdo, todos los que hicieron la huelga durante el 2002 tienen que reclamar esos devengados. Son casi 2 meses porque son 57 días y 23 años de intereses. Así que a poner las barbas en remojo. Lógicamente los amarillos, los que fueron amarillos no tienen derecho a reclamar porque ellos cobraron su mensualidad normalmente, ¿no? Pero nosotros sí tenemos derecho a reclamar. En algunos casos está judicializado, en otros casos todavía no se ha reclamado. Igual manera, a los trabajadores de XPT, Egentel, que no tenían el tema de la gratificación, asignación familiar, ¿qué sucede? En el caso de la XPT, eso pasó al básico. Ya, perdimos. Si bien es cierto, se incrementó el básico en ese momento, también es cierto que esas asignaciones eran indexadas. Entonces cada vez subía más y no era una sola asignación, era por cónyuge, por hijos, por cada uno de los hijos. Entonces eso se perdió, pero la empresa también lo que hizo después de firmar ese convenio colectivo el año 1996, tenía que cumplir con la ley, cuál es el 10% de la remuneración mínima vital, cosa que no ha cumplido, y eso tiene un monto y eso tiene unos intereses y la empresa sabe de que eso tiene que cumplir y lo debe
tener que cumplir como debe de ser. El otro tema para los cesantes y jubilados es de que los trabajadores que hemos salido, yo me acogí un programa de retiro, se nos hizo el descuento de impuesto a la renta de quinta categoría, y lo que hemos recibido no son remuneraciones, es una propuesta que se nos hizo y nosotros aceptamos. Entonces ya hay muchos procesos que están bien encaminados, algunos que están solucionándose ya a favor de los trabajadores cesantes o jubilados. Entonces ese impuesto a la renta es irregular y por lo tanto tiene que la empresa devolver. De igual manera este tema de productividad. El tema de productividad, hay unos casos que están judicializados y otros casos están en camino y otros todavía no han iniciado el proceso. Entonces la empresa también tiene que pagar el tema de productividad. Así que a ponerse la barba en remojo y acusar. Por otro lado está que aún el Poder Judicial, en el tema mío muy particular, que muchos lo conocen, por denunciar el chuponeo telefónico, fui trasladado a la región centro, cuando mi contrato mío, como Pedro Calcina Vera, solo es Lima y Callao, nunca fue modificado, nunca hubo adenda, sino que no les gustaba a los españoles que les hagan el paralé del chuponeo telefónico. Y eso todo el mundo lo sabe. Entonces la mejor forma es que cuando regresé de vacaciones en el mes de septiembre, en octubre decidieron enviarme a Huancayo. Y todavía hubo una gente que fue a ver si realmente estaba en Huancayo. Que en paz descanse el compañero Pedro Sánchez Huayna, dijo, la ofensa a uno es la ofensa a todos. Bueno, regresé después a Lima, pero la empresa nunca me pagó los viáticos correspondientes a ese traslado, que fue totalmente irregular, en contra de mi contrato de trabajo. Y aún la empresa se niega a pagar, sabiendo que cometieron un error. Esa es la ética de la administración española, no del pueblo español, de la administración española. Y para ello hay una serie de temas que se vienen presentando, sobre todo para los nuevos trabajadores que tienen que pensar en que si no va a haber negociaciones colectivas, está en serio riesgo las organizaciones, porque son varias organizaciones sindicales que hay en Telefónica, ¿no? Hay jóvenes dirigentes que también están pensando, tienen su opinión y es digno de felicitar, ¿no? Hay otros compañeros que son dirigentes, ya son antiguos, de igual manera, y ante ello y en el mundo real en el cual nosotros nos movemos existen muchas cosas, ¿no? Por decir el engaño, su sinónimo embustero. La palabra engaño proviene del verbo engañar, se refiere a la acción y efecto de inducir a error a alguien o a muchas personas, ocultando la verdad o presentando una realidad falsa. Va más allá de una simple mentira, pues implica una intencionalidad y un propósito de manipulación. El engaño busca que la persona engañada crea algo que no es cierto, ¿no? Y actúe de manera determinada o tome decisiones basadas en información errónea. Y eso está muy mal. Entonces, el engaño, ¿quién lo realiza? Un embustero. Así de sencillo, ¿no? A esto también se presta muchas cosas sobre la manipulación, lo que pasa en el contexto nacional, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? La manipulación es la práctica de utilizar comportamientos y comentarios indirectos para controlar el comportamiento, las emociones y las relaciones de los demás, de otros. Por lo general esto se hace para ganar control y dominancia sobre las personas. Entonces, esto es lo que está sucediendo en nuestra sociedad y tenemos que hablarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en su tiempo las organizaciones sindicales siempre han sido consideradas las que tenían mayor credibilidad, confianza y credibilidad, ¿no? Después existen malas prácticas en el mundo político, y política es todo, desde que se va al mercado, desde que se va a cocinar, son determinaciones políticas, y hay que tomarlo de ese lado. En estos tiempos, el tiempo es complicado en lo social, moral, económico, en todo. Hay exigencias sobre la adecuada actuación de las personas
cuando son públicas. Una persona cuando asume un cargo, sea el que fuere, una organización vecinal, como regidor, como alcalde, presidente regional, como congresista, como presidente, como lo que sea, ya es una persona, se convierte en una persona pública, así como un jugador de fútbol. Brilla es una persona pública, fracasa también es persona pública, todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, debe de existir una adecuada actuación de las personas cuando son públicas en el desarrollo de sus funciones y cualidades a nivel con sus seguidores o gente que depende de ellos en muchas zonas. Esto tiene que ser más intenso, más aún cuando existe en el Perú, existe una comisión de delitos de corrupción debido a que genera la pérdida de los valores esenciales de nuestra sociedad. Se está perdiendo la confianza y credibilidad. La solidez de toda organización, sean estas públicas o privadas, y vemos que la reducción afecta adversamente al desarrollo sostenible de nuestro país, hundiéndolo en la miseria de la corrupción. Por ello es importante que la sociedad demande al sistema penal, judicial, o a donde fuere una actuación más eficaz sobre los posibles actos de corrupción y malas prácticas, ¿no? Repercutido en modificaciones y creaciones a su manera de conveniencia. En tal sentido, corresponde establecer si estas exigencias se encuentran sustentadas y la forma de confrontar la mala práctica se pone alto, y es momento de poner alto, si no nuestro país se va a seguir hundiendo y las nuevas generaciones van a sufrir mucho por ello. En el Perú y en muchas partes del mundo se ha presentado el tema de la crisis en las organizaciones privadas, públicas, de cualquier índole. Se ha presentado un tema de crisis, ¿no? Y por sí, en el mundo laboral se encuentra profundamente fragmentado y disperso. Se carece y no hay crecimiento de la industria y solo crecimiento comercial, con la mayoría de trabajadores sin derechos y falta de organización. Y una patronal, o el capital, ha crecido y en muchos casos con malas prácticas, escudándose en frentes o partidos políticos, ¿no? Lo cual desequilibra la balanza de oportunidades. Las organizaciones laborales van decreciendo cada día más, habiendo perdido casi esa condición. Algunas organizaciones se ven, o los que dirigen, obligados a asumir funciones que van más allá de los intereses de sus agremiados, afiliados, lo que se quiera, perdiéndose la capacidad de organización, abandonando a su fuerza principal, que es los trabajadores. Sí, pues, esa es la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Y en este proceso concursal ordinario hay normas, hay procesos, hay artículos que se tienen que cumplir. Y aparentemente también se va a entrar en una recta final entre activos, cesantes y jubilados de pugna, quién los va a representar. Acá tiene que haber una posición clara de transparencia que nos permita a todos poder actuar con la seriedad y responsabilidad que se debe de asumir. El proceso concursal ordinario todavía está abierto para que se sigan inscribiendo las personas. Entonces, vanamente podríamos, por decir, Pedro Calcina Vera va a convocar a un grupo de personas para que se nombre quién va a ser el representante. Si las inscripciones están abiertas, cualquier tipo de proceso que se pueda hacer queda en la práctica nulo. Un tema de respeto y de principios, ¿no? Entonces, ya la vez pasada dije, todas las organizaciones deberían estar en la capacidad, ¿ya? Así, deberían estar en la capacidad de convocar a todos, de conversar, de que permita a todos avanzar. Porque nosotros tenemos el tema de, como ex trabajadores, como cesantes jubilados, hay un tema de principios, hay un tema de honestidad, hay un tema que es real. Cuando yo ingresé a CPT, los antiguos lo primero que nos decían, ¿te sindicalizaste? El sindicato ha sido muy fuerte, muy poderoso. Sí, los sindicatos, y siguen siendo fuertes y poderosos, pero
han disminuido. Del 100% de la PEA, ¿cuál es el porcentaje de trabajadores organizados? ¿El 10%? ¿El 8%? ¿El 5%? ¿El 3% de toda la PEA? ¿El 2%? ¿Un poquito menos del 2%? Esa es la capacidad de organización que tienen los trabajadores ahora. Se ha decrecido, no ha podido crecer más. ¿Por qué? Porque las generaciones vienen una tras otra y la brecha generacional va marcando pautas. Yo he tenido la oportunidad de conocer a jóvenes en ese entonces, ya son adultos ahora, que asumieron el papel de dirigente y tienen una clara idea, visión de poder hacer bien las cosas en bien de sus afiliados. Me acuerdo por decir en Telefónica, a Walter Díaz de la Vega, un compañero sindicalista, el secretario general de su sindicato, y fue casi uno de los últimos sindicatos que se ha constituido en el Perú, y ya tiene sus años, y están demostrando bastante fuerza, bastante lucha, y es el vocero de los trabajadores en la práctica en actividad. Muy bien, ¿no? Ahí está como un gran caballero, un gran profesional, un dirigente que es ingeniero Huerta. Felicitaciones, muy respetuoso, un hombre ejemplar de lucha, y así sucesivamente, ¿no? Otros dirigentes. Igual está el sindicato donde yo era afiliado, ¿no? Hay jóvenes dirigentes, está Mora de secretario general, y en fin, ¿no? Entonces se debe de trabajar de tal manera que nos permita llegar con la seriedad, claridad y de información real a todos. Cuando uno dirige tiene que tener ese tipo de capacidad, generar confianza y credibilidad. Cuando no se genera confianza y credibilidad, se fracasa, se pierde. Y aparentemente se estaría yendo por un rumbo totalmente equivocado que perjudicaría a los activos cesantes y jubilados. Lo reitero, hay muchos derechos que han sido conculcados. Este es el momento de reclamarlos. Del trabajador activo, del trabajador cesante o jubilado, esté en Perú o esté fuera del país, lo que tiene que hacer es, si está fuera del país, a través del consulado o embajada. Se puede ingresar también a la página de Indecopi e inscribirse como acreedores. No pasan de 2.100 acreedores ahora, en lo laboral, en el tributario, en el comercial. Es ilógico. Y la empresa para eso se está preparando, no para pagar, sino es para no pagar. Existe una serie de temas que están manejándose en el país que nos llama poderosamente la atención. Aparentemente hay empresas de grandes capitales que quisiesen ir o migrar a otros sitios y dejar a que esto se vaya sancochando de otra manera. Y el gran perjudicado siempre va a ser el pueblo. El gran perjudicado van a ser los trabajadores. Entonces tenemos que prepararnos para ello. Shanghái no es un cuento, es una realidad. Ya Brasil tiene un convenio con los chinos para la construcción del tren. Ya lo han hecho. Y por ende va a haber una construcción del tren de Chancay a la selva. Así de sencillo es. ¿Cuál será el nivel de negociación? No va a generar tanto empleo como se dice. Prueba de ello es lo que está sucediendo. Y nos van a dividir más. Eso es lo que está pasando. Ya el pleito entre americanos, chinos, acá en Perú lo están ganando los chinos. Han tomado posición. Y no vaya a ser así como ya Enel, ahora Plus Perú es una empresa china, que Telefónica, ahora Integratel, al final pase a ser una empresa que dependa de los chinos. Con todo respeto al pueblo chino, ¿no? Hay una experiencia de la conducta de ellos. Marcona, ¿no? Miren qué situación. Cuando estaba antes de los chinos era una maravilla. Ahora es un desastre el pueblo. Y andan poniendo cartelitos: propiedad de Shogun, propiedad de Shogun, propiedad de Shogun, ¿no?
Entonces, eso es lo que preocupa y eso nos tiene que llamar poderosamente la atención para recuperar todos confianza y credibilidad. Les puedo decir a todos los compañeros, amigos, que hay que seguir organizándonos más. Hay que seguir organizándonos más para que de esas maneras podamos nosotros salir airosos. Recuerden que la nueva administración ya se ha sentado con el gobierno, ya se ha sentado con los diferentes ministerios, ya se ha sentado con los FPs. Y la nueva administración sabe que la gente se ha inscrito como acreedores. Y no dice esta boca es mía. A todos los que han laborado por sí en el año 1998, 2000, 2001, que han generado utilidades, la ganancia, lejos de la empresa poder cumplir de buena fe con aquellos que han laborado, lo que ha hecho la administración es no, nos ha enviado un link, hemos ingresado, legaliza tú esto, ya, con esto inscríbete. Cuando ese dinero está proveído. Entonces eso deberían haberlo pagado ya, pero no existe voluntad. Entonces nos quieren meter a hacer perro muerto. Y esto que tiene que requerir a movilizaciones, plantones, en todo lado. Vamos a tenernos que movilizar a Indecopi para que plantee las cosas como deben de ser de acuerdo a los requerimientos que tienen los acreedores, tanto los laborales, los comerciales como los tributarios. Esa es una triste realidad. Y hay más de 80.000 accionistas de CPT que no saben o desconocen que tienen acciones. Y estas deben generar dividendos. Caso mío, yo tengo 4 acciones, 4 del año 88 y nunca me han pagado un centavo de dividendos. Y estas también generan la revaluación de activos fijos, generan más acciones. Y la empresa no dice nada. Aparentemente les ha puesto un fideicomiso y estas no generaron nada. Pero las acciones siguen siendo acciones. Mucho ojo. Y ahí tiene un serio compromiso la bolsa de valores. Ojo. Y también es importante que los ministros de turno, nombrados por la presidenta Boluarte, tengan que emitir su opinión frente a este tema concursal de Telefónica, ahora Integratel. Recuerden, todos los ministros calladitos, no dicen nada. El ministro de Transportes y Comunicaciones, el responsable de Comunicaciones, el viceministro, tampoco dice nada. El Ministerio de Trabajo tampoco dice nada frente a la crisis que existe. Es necesario que se pronuncie al respecto. Indecopi depende también de un ministerio, los cuales no dicen nada. Yo quiero hacer un llamado a todos los congresistas a que sobre este tema se pronuncien. Pues ya no estamos hablando de 1.000, 2.000 trabajadores. En el tiempo cuando fue CPT Entel, eran más de 12.000 trabajadores. En el tiempo se ha ido reduciendo. Ahora creo que son como 3.000 trabajadores. Un sector organizado a través de los sindicatos y otro sector, bueno, que les han creado el cuento de cargo de confianza. Y el cargo de confianza es para uno, los que toman decisiones, no para un profesional que recién ingresa. Y a los profesionales que aún están trabajando, les recuerdo, en CPT había una bonificación, una asignación profesional, que era por porcentaje e indexado. Todavía muchos trabajadores han tenido que hacer sus procesos y han ganado los mismos. Así que hay que poner las barbas en remojo. Y a las nuevas generaciones que trabajan en Telefónica, decirles, hay que crear las condiciones necesarias, porque si no los van a querer ahogar económicamente. Porque durante el proceso, reitero, va a haber negociación colectiva. Y al no haber negociación colectiva no hay aumento. Va a depender de la empresa, yo te aumento a ti, yo te aumento a ti, para quebrarlos. Los trabajadores telefónicos organizados siempre han sido un baluarte, un ejemplo de lucha, de consecuencia, de unidad. Pero al usar este nuevo tipo de práctica va a crear divisionismo. Y si no tienen la capacidad de asumir más acción, más organización, los van a destruir.
nosotros hemos tenido la oportunidad de empezar a trabajar desde CPT y hemos sabido defendernos. Muchos aún quedan, pero es necesario de asumir una responsabilidad ahora nuevamente, más organización, con transparencia, más lucha con principios, más integridad, dignidad del trabajador peruano, dignidad de los peruanos. Eso es necesario que exista. En este proceso concursal ordinario tenemos que llamar poderosamente la atención a los representantes de Indecopi, porque hemos presentado varios documentos oponiéndonos a la participación de una empresa o de otra empresa que son filiales de Telefónica y que se inscriben como acreedores. Tal concha. Entonces tenemos que poner alto a ello, ¿no? Y nadie ha dicho nada sobre el tema Fundación Telefónica. Mucho ojo con eso. Entonces es necesario que todos nuevamente recapitulemos todo lo que se ha actuado y a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero cesante o jubilado que no se ha inscrito como acreedor, dile que se inscriba. Es su derecho. Este es el momento. Si Telefónica todo en la práctica ha perdido, en muchos casos también ha ganado, pero siempre ha sido por la conexión política. Siempre ha sido años atrás en el gobierno de Fujimori por el tema de chuponeo telefónico, acuérdense. O por informes amañados de Oxitel y la administración de Telefónica, y al funcionario que hizo eso lo mandaron premiado a España y regresó. Recuerden que el que fue presidente del directorio de Telefónica en Venezuela fue denunciado por soborno. Sí, fue denunciado por soborno por el gobierno americano. Ese funcionario vino acá a Perú y ocasionó el mayor caos de calidad, falta de servicio, desatención al cliente. Por eso de ser una empresa líder en telecomunicaciones fue para abajo. Ahora está paseando con todo el dinero que ha ganado, ¿no? O sea, esa gente hemos tenido acá. La administración española ha puesto a esa gente acá con claros intereses y puntos señalados. Chuponeo, corrupción, todo eso ha estado ahí. Entonces, eso tiene que ser vox populi de todos nosotros. El ciudadano argentino, el señor Manzano, ahora está a cargo de su empresa que la ha comprado con menos de $1 millón. Si la empresa tenía esa intención, la administración española, o no fue decisión de acá de los administradores del Perú porque ellos obedecían órdenes desde España, ha podido hacer esa propuesta a los trabajadores: señores, voy a abandonar el país, organícense y la voy a vender la empresa. De sobra, todos los trabajadores activos, cesantes, jubilados, hemos podido aportar y comprar la empresa y administrarla nosotros. Pero no han querido. Cuando se actúa con maldad, cuando se pierden todos los valores y la miseria humana trabaja de esa forma, así han actuado. Ya sabemos. Reitero, mis respetos al pueblo español, al pueblo argentino, pero los directivos que se encargan de manejar la empresa no han actuado de la forma más correcta. ¿No? De igual manera, este es el momento donde tenemos que ver también las tareas de los diferentes municipios, gobiernos regionales y el gobierno nacional. Reitero, el tema del cableado, todos esos cables que le dicen Telepren, ya en la práctica no funcionan y nos malogran la visión, son tóxicos, están apoyados, clavados en tu fachada, ahí pasa uno, ¿no? Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque este juguete ha desaparecido al teléfono de casa. Poquísimas son las personas que tienen un teléfono de casa, pocas, pero los cables siguen ahí. ¿Por qué? Por una mala y pésima administración española. Así hayan puesto después peruanos. Pero ellos no iban a poder hacer nada porque las órdenes venían desde España. ¿Por qué cuando hay una ley que tiene que cumplirse se amplía?
porque han sustentado de alguna manera que todavía esos cables van a seguir, o porque no quieren tener que pagar para que retiren los cables. Recuerden que en ese tiempo, cuando había una baja final, se pagaba por la baja final y tenían que retirarlo, y no lo han hecho. Entonces la visión nos está afectando. Muchos postes están en pésimas condiciones. Los teléfonos públicos, ¿cuántos funcionan? Pero ocupan un espacio y por contrato deberían de funcionar. Entonces, ¿dónde está el órgano regulador? ¿Dónde está el viceministro de Comunicaciones? ¿Dónde está el ministro de Trabajo que no hace nada frente a esta crisis que se está generando con malas prácticas antisindicales, con malas prácticas laborales, perjudicando a todos? ¿Se acuerdan de los servicios que decían la explotación? Sí, pues la nueva versión de esclavos de este siglo. Igual, ¿cuántas empresas han venido y se han ido llenos de plata? ¿Cuántas empresas existen ahora y cuánto se les paga a los trabajadores sin derecho? Igual sucede en el sector minero. 25% de trabajadores en planilla que ganan todo incluidas y el 75% nada. Así es, bueno, me he expandido en muchos temas, pero es importante decir y recalcar, ¿no? Más organización. Hay que seguir inscribiéndose. Oportunamente también nosotros vamos a comunicar para agrupar a la mayor cantidad de trabajadores activos, cesantes y jubilados para nombrar al representante, el titular y el suplente, con la suficiente calidad moral y material. Hay muchas personas profesionales. Hay muchas personas que tienen toda la capacidad de poder representarnos, de poder hacer este tema del proceso concursal ordinario un ejemplo de trabajo, un ejemplo de honradez, un ejemplo de equilibrar las tablas. Porque si en el proceso concursal ordinario en la Junta de Acreedores sale el tema de productividad, eso les va a servir para los nuevos trabajadores que no tienen organización y eso va a quedar como punto fijo y permanente. Recuérdenlo. Así que a poner las barbas en remojo, a seguir sumando con bastante seriedad. Esto es un juego de suma de tácticas para hacer una estrategia, pero ante ello también tenemos que asumir nuestra responsabilidad nosotros. Nada de cuchillo, nada de eso, transparentes, hidalgos. Hagámoslos. Como dice Pedro Carlos, podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Así que un feliz domingo para todos y a seguir organizándonos más. Esto es el Perú y no una colonia. Feliz domingo para todos.